Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Guillermo Moreno, quien es el candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno y por Alianza País. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Y por más de 20 partidos de la coalición. Y por más de 22 partidos políticos, sí. Así es. Muy buenos días. Me siento muy a gusto aquí. Don Guillermo, vemos este programa. Sí, bienvenido. Vemos un mayor apoyo, el presidente, movilizaciones importantes, actividades importantes en apoyo a la candidatura de don Guillermo Moreno. Me gustaría saber si hay una medición reciente de cómo está el posicionamiento de usted en el Distrito Nacional en los momentos actuales. Bueno, lo del apoyo es algo propio de los partidos cuando se producen alianzas y coaliciones. Eso mismo pasó en las elecciones municipales, que había también todo un esfuerzo de todo el partido, del Partido Revolucionario Moderno. Nosotros como Alianza País también apoyamos a Carolina Mejía a la alcaldía y también nos integramos a las caravanas y a las actividades. Y entonces lo mismo los demás partidos de la coalición. Nosotros estamos esperando para esta semana una de esas mediciones que tenemos pendiente, que se han venido haciendo dentro de todo esta coalición para ver el posicionamiento. Había una gran expectativa en el día de ayer que iba a ocurrir una cosa grande y lo ponían a usted con dos candidatas a diputados de la capital. ¿De qué se trataba lo de ayer? La cosa grande de ayer. No, me estoy enterando ahora de esa cosa grande de ayer. Yo ayer... de expectativa grande yo vi. Bueno, nosotros tuvimos ayer un día de mucha actividad porque participé en varios actos de los partidos que nos apoyan. Por un lado, el caso del partido Moda, que en la mañana ellos formalmente hicieron una rueda de prensa, hicimos un acto en el cual ellos expresaron el apoyo al asumir nuestra candidatura. Y luego tuvimos varias actividades durante todo el día y finalmente tuvimos otro acto del Partido Revolucionario Socialdemócrata que también nos dio en ese acto el apoyo expreso. Al mediodía tuvimos también el acto de la Alianza por la Democracia, que también hicieron un acto junto a otros partidos aliados a la Alianza por la Democracia que asumieron la candidatura senatorial. Es decir, que ayer tuvimos 3 actos. Me imagino que eso es... Él se refiere a uno de esos. Doctor, ¿cuál es la agenda legislativa que propone Guillermo Moreno si llegara a la senaduría? Bueno, para mí hay 3 ejes que son muy importantes. En primer lugar, trabajar en todo lo relativo a la seguridad ciudadana. En segundo lugar, otro aspecto que quiero ponerle especial atención es todo el tema de corrupción y transparencia. Y también tengo una identidad con el trabajo por la juventud. Sobre todo en este aspecto, buscar todos aquellos mecanismos legales que puedan abrirle más oportunidades a nuestros jóvenes. No solo en el Distrito Nacional, sino en todo el país, pero particularmente, o quedan incluidos los del Distrito Nacional. ¿Podríamos mencionar algunas encaminadas para los jóvenes? Bueno, para nosotros, en primer lugar, queremos trabajar con la conversión de los liceos secundarios en liceos politécnicos. Y quisiéramos que el Distrito Nacional sea un gran plan piloto que nos permita que nuestros jóvenes, al salir de la educación secundaria, tengan ya una mayor definición técnico-vocacional, que le va a abrir oportunidades. Lo mismo la educación bilingüe. Queremos también, hay un proyecto de ley que nosotros queremos también asumir, que ya ha sido incluso sometido en el Congreso por un diputado, una diputada, y firmado por algunos. Nosotros queremos retomar ese proyecto de ley porque nos identificamos con la educación bilingüe, es decir, que nuestros jóvenes
al salir del bachillerato, de la secundaria, no solamente dominen el español como su lengua materna, sino que tengan también el dominio del inglés como segunda lengua. El otro aspecto que nos interesa ponerle mucho énfasis es un proyecto de ley sobre el primer empleo, que para nosotros es sumamente importante, sobre todo si le queremos abrir oportunidades a nuestros jóvenes, porque muchas veces escuchamos que se señala que no emplean jóvenes porque no tienen experiencia, pero la única manera de tener experiencia es teniendo una oportunidad. Históricamente ha habido varias iniciativas no, con el tema de incluso hay una propuesta de ley. ¿Y no han prosperado? ¿Por qué? Bueno, pero de lo que se trata ahora es de ver cómo la trabajamos y cómo logramos los consensos. Hay una propuesta que también quiero, que tiene que ver con la juventud, que es trabajar una ley general de pasantías, que implique para todos aquellos que tienen una profesión técnica o salen graduados de la universidad, previo a obtener su título, en el área que sea, tengan una oportunidad de hacer una pasantía remunerada. Remunerada, evidentemente, porque, pero será en condiciones especiales. Podrá ser de 6 meses, podrá ser de 1 año, eso será ya detalles que tendremos que afinar. Pero la idea es que si logramos una gran alianza pública entre el sector público y el sector privado, para que en las distintas áreas puedan hacer pasantía los estudiantes de término de las distintas universidades o que estén en alguna profesión técnica, de tal modo que al salir ya graduados hayan tenido esa experiencia. Y le pongo un ejemplo que es muy... Siempre pensamos en la pasantía para los estudiantes de medicina, ¿verdad? Que la tienen asegurada. Que sabemos qué importante es para un médico haber tenido esa oportunidad. Ahora, también debe pasar así con los estudiantes, por ejemplo, de Derecho. ¿Cuántas consultorías jurídicas tiene el Estado? Entonces, ¿en cuántas oficinas del Estado podrían ir contadores también a hacer pasantía, para decir un ejemplo? A tener una experiencia ya práctica de los conocimientos. Entonces, ese es otro aspecto que quisiéramos trabajar. O sea que las instituciones tienen que tener un presupuesto dirigido para esas pasantías que en las distintas instituciones. Buscaríamos el mecanismo en el cual, porque la institución va a recibir un beneficio, porque va a tener el conocimiento también, los aportes que le va a hacer ese estudiante de término. Ahora, otro aspecto que para nosotros es importante también de cara a la juventud es una ley de emprendimiento juvenil, de tal suerte que muchos de nuestros jóvenes que tienen sueños, aspiraciones de montar una empresa, de montar un pequeño negocio, emprender, tengan la oportunidad del financiamiento, de la asesoría. Ese es un eje que queremos ocuparnos en esa multiplicidad de aspectos. Ya tenemos una ley de emprendimiento que es general, no está dirigido solo a jóvenes, pero que contempla una serie de facilidades, financiamientos, hay instituciones que se dedican a eso. ¿Qué tendría de distinto este proyecto? Bueno, lo que nosotros buscaríamos es focalizarlo en relación a los jóvenes. Digamos que en alguna medida va a resultar como una primera experiencia que es muchas veces en el emprendimiento la parte más difícil. Es decir, no se trata de una persona, de un joven que se ha graduado de una determinada profesión, sea como técnico, imaginémonos que que tiene una especialidad eléctrica, que ha hecho una profesión técnica a ese nivel y quiere poner un pequeño taller de reparación. Bueno, entonces que evidentemente no tiene experiencia, no tiene los recursos, tiene la idea, tiene los conocimientos, que puede encontrar el auxilio, el apoyo, porque si no le abrimos ventanas de oportunidades a nuestros jóvenes,
Entonces no se va a poder dar algo que plantea la propia Constitución cuando habla de la juventud, que son actores estratégicos del desarrollo de la nación. Guillermo, mire, ayer la oposición sigue reiterando irregularidades en los comicios municipales, sobre todo relacionado a la compra de votos. Y ayer elevó su voz ante la OEA. Me gustaría saber su posición en torno a este tema y si este organismo internacional tiene la competencia sancionadora para ese tipo de denuncia en el país. Lo que es extraño es que esa reacción, esas denuncias que la oposición ha estado haciendo, se vaya a organismos internacionales sin agotar los mecanismos internos del país. Aquí tenemos un Tribunal Superior Electoral y tenemos también el propio órgano electoral. Y lo que manda, lo propio es que sea ese el escenario inicial, sobre todo porque de lo que se trata es de que se puedan hacer, si fueran ciertas esas señalamientos, se puedan hacer las correcciones. Tenemos también un procurador electoral que cuenta con más de 100 fiscales y que en estos días dio la declaración de que habían hecho 2 sometimientos partiendo de las elecciones de febrero. Bueno, es ante esos mecanismos que todo el que se sienta lesionado del proceso electoral debe actuar. ¿Usted cree que es un pataleo o una justificación de la derrota? Solo si al agotar esos mecanismos internos no obtuvieran resultados, no fueran recibidos, entonces evidentemente queda abierta la posibilidad de recurrir a otros mecanismos, pero no se han agotado internamente. Tiene mucho que ver con esto, Caminero, es decir, que es parte de una negación. Ese sector de la oposición está viviendo una negación de una realidad. Es que fueron derrotados vergonzosamente en las elecciones del 18 de febrero. Y en vez de asumir autocríticamente esa derrota y corregir sus errores, lo que han hecho es negar la derrota y entonces hacer ese ejercicio de pataleo, como usted señala. Doctor, en materia de transparencia y corrupción, ¿qué se tiene que hacer desde el Congreso? Bueno, nosotros quisiéramos revisar algunas de las leyes por ejemplo, hay que mejorar la ley relativa a la declaración jurada que hacen los funcionarios. Cada 4 años tenemos un escaseo en esa materia. Siempre hay que nos pasamos 6 meses, 1 año y que una determinada cantidad de funcionarios no han hecho la declaración. Muchas veces la declaración es una mera formalidad y ese es un aspecto importante para garantizar la transparencia. Tener reales mecanismos de verificación, incluso de auditar, aunque sea prorrateadamente, mecanismos para auditar esas declaraciones juradas que se hacen y se cumplen con una formalidad y que muchas veces nos pasamos mucho tiempo para que finalmente todo cumpla. Lo mismo debiéramos también, voy a impulsar la reforma de la ley de acceso a la información pública. Creo que hay que liberarla de algunas de las ataduras con las que se concibieron la ley. Recordemos, por ejemplo, aquel caso de cuando se solicitó la información pública en la construcción del metro. Todos recordamos que se alegó que era una construcción estratégica. En realidad lo que estaba era ocultando los niveles de corrupción que se estaban cometiendo ahí. Y entonces se alegó bajo un artificio de la propia ley que al ser una obra con carácter estratégico no se podía acceder a esa información. Pero ese es un caso muy viejo. ¿Se sigue haciendo eso en la actualidad? Bueno, no se está haciendo. Lo que quiero es señalar es que esos son tenemos que revisar esa ley para adecuarla, para que haya más transparencia. Pero se está haciendo un buen uso de la ley en la actualidad, ¿está resultando eficiente? Se está haciendo uso de lo que la ley permite.
Y la ley tiene esos mecanismos. Nosotros lo que queremos es liberalizarla un poco más, es decir, abrirla más, para que la misma sociedad tenga mejores mecanismos para tener acceso a la información. ¿Y la Cámara de Cuentas? Bueno, ahí también tenemos temas pendientes. Precisamente uno de los aspectos que tenemos que revisar, sobre todo por lo que ha pasado durante décadas en esa institución, es necesario también ahí ponerle atención para ver cómo mejoramos. Porque la Cámara de Cuentas, como todos sabemos, es el control externo que tiene el Estado para hacer las auditorías, para verificar el uso de los recursos públicos. Y en ese sentido es un mecanismo que tenemos que mejorar porque tradicionalmente no ha cumplido su función y no puede haber todo lo que aspiramos en materia de transparencia del uso de los recursos públicos si no logramos que hayan auditorías hechas por esa Cámara de Cuentas y que entonces esas auditorías nos den una información de si se hizo un buen uso o un mal uso de los recursos públicos. El presidente Luis Abinader ha venido desde que inició su gobierno hablando de un ministerio público independiente, hacer reformas en este sistema a los fines de lograr eso. ¿Cuál es su posición? ¿Usted, como en caso de ganar la senaduría, estaría implementando algún tipo de proyecto o asumiría esa posición del gobierno? Nosotros siempre hemos creído en la necesidad de un ministerio público independiente, sobre todo que se fortalezcan su independencia funcional. La responsabilidad que tiene un ministerio público en la investigación y persecución del delito solo puede jugar el papel que le corresponde si es independiente. No puede un ministerio público a la hora de tomar decisiones de si investiga y persigue una determinada infracción y a un determinado infractor, no puede estar determinado porque le bajen líneas políticas, sino que tiene que tener esos niveles de independencia para que efectivamente pueda cumplir su función. Sobre todo en el plano de la corrupción administrativa. Es decir, por eso es que es tan importante. Incluso usted se ve que en muchos países hay una procuraduría especializada en materia de persecución de la corrupción. Un poco lo que aquí se ha querido formar con el PETCA, pero que si fuera una procuraduría, pudiera tener todavía una cierta autonomía mayor por esa vinculación que hay entre recursos públicos, funcionarios políticamente con poder y al mismo tiempo un ministerio público que fuera o que responda o que esté sometido a los criterios y a los mandatos políticos. Eso hay que eliminarlo para que nosotros podamos tener un verdadero ministerio público que luche contra la corrupción. ¿Usted está de acuerdo entonces con la creación o con la propuesta del gobierno de la creación de un Ministerio de Justicia? Sí, pero eso no es la independencia del Ministerio Público. El Ministerio de Justicia, que estoy de acuerdo, lo que busca es descargar a la cabeza del Ministerio Público, en este caso la Procuraduría General de la República, de una serie de funciones administrativas que la Procuraduría asume o que la ley le otorga que tiene que asumir. Y entonces eso hace que muchas veces al ocuparse de esos asuntos administrativos, la Procuraduría General de la República puede distraerse de lo que es su verdadero objeto, que debe ser la lucha contra la ejecución de la política de lucha contra el crimen en el Estado, contra el delito en el Estado. Entonces, esa función que se sintetiza en investigar y perseguir, y evidentemente dentro de esa persecución formular acusación,
debe ser el objeto en el que la Procuraduría y el Ministerio Público en general se concentren. Entonces, la creación de ese Ministerio de Justicia contribuiría a desagregarle esas funciones administrativas a la Procuraduría para que ella pueda ser más eficiente todavía. ¿Se ha sentido cómodo en este paso de Alianza País de ser un partido muy independiente en su propuesta electoral a ser parte de la propuesta del partido oficialista? Bueno, para nosotros ha sido una sorpresa positiva. Hemos logrado una sinergia y una identidad que nosotros mismos no esperábamos que se iba a producir en tan poco tiempo. En todo lo que ha sido este trabajo que hemos hecho durante estos meses, después que se hizo la proclamación de la candidatura y después que se produjo la alianza. Pienso que esto ha sido posible porque esta es una alianza que se ha dado sobre la base de convicciones. Nosotros creemos que efectivamente lo mejor que le puede pasar a este país es que Luis Abinader gobierne 4 años más. Estamos convencidos que en ese sentido nuestro papel en esta coyuntura era trabajar y para evitar que pudiera haber un retroceso. Porque lo que quedó claro en las elecciones del 20 es que esta sociedad no quiere que esas prácticas de gobierno, esas prácticas políticas, toda esa corrupción, toda esa impunidad, todo ese secuestro de instituciones que se propiciaron durante 16 años corridos, que esas prácticas no vuelvan más. Y en ese sentido es determinante que pueda haber continuidad del cambio que se ha iniciado para que este cambio se pueda consolidar, se pueda profundizar, se pueda hacer irreversible. Entonces, esa coincidencia en el análisis y en la visión de la coyuntura que vivimos nos ha permitido que pueda haber esta cercanía, esta sinergia que se ha producido entre Alianza País y el Partido Revolucionario Moderno y los partidos con los cuales estamos aliados en esta coalición. Bueno, muchas gracias. Guillermo, por su participación. Gracias a ustedes por la invitación. Despedimos a Guillermo Moreno, candidato a senador del Distrito Nacional por el PRM, Alianza País y partidos aliados. Gracias por haber estado con nosotros. De esta forma, señores, llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.